Bueno, para la clase de hoy vamos a hablar acerca de la cámara y entonces estuvimos mirando algunas cualidades que tenía esta cámara, que era la que cuando vimos la clase del trackpad, que también tiene inclusive líneas que entraban a lo que tiene que ver con el procesamiento de esas lecturas de las imágenes que captaba el trackpad. Entonces la cámara es algo similar, tiene un lente, él captura la imagen o por donde la recibe. Es un lente que lleva esa información a estos filtros especiales que están encargados de separar la luz en tres colores básicos: rojo, verde y azul. Este es un filtro especial a diferencia del otro que ya habíamos visto, porque entonces este sí va a enviar una información en código de bytes, lo que son números 0 y 1, que son números binarios, por lo cual trabaja el procesador. Entonces va a recopilar esa información y la va a convertir en una imagen digital. Y acá vemos entonces el sensor CCD, que también lo conocimos en la clase de trackpad, pero ya son unos sensores más sofisticados, que son el semiconductor sensible a la luz, capta la luz y la transforma en señales eléctricas. Este sería el funcionamiento de la cámara de un teléfono celular, ya que estas cámaras pues traen sus módulos que convierten toda esa imagen y el software, pero la cámara que vamos a ver simplemente hace esta función: penetra la imagen, entra por el lente, llega al filtro, de ahí se forma se carga el sensor CCD de señales eléctricas, y que el mismo módulo entonces configura y las convierte en señales o en códigos binarios. Entonces, empezando con la clase, vamos a conocer una serie de circuitos que tienen que ver con ese funcionamiento. Primero entonces vamos a ver la línea del 9320 y vemos que estas líneas, algunas entran al procesador, pero la mayoría entran al ICP2, que es un microprocesador que controla los voltajes y señales e información generada por el módulo de la cámara, y que entran entonces a él, y él la procesa esa señal de imagen, que envía luego hacia el procesador para después ser almacenada, o bien sea reproducida para nosotros poder captar lo que hemos grabado. Entonces aquí vemos que este circuito en la 9320 está presente, pero en la 9220 no lo está, queriendo decir que como esta cámara es de 3.1 megapíxeles, por obligación necesita un microcontrolador o un microprocesador que tome esa información, la digitalice y la convierta en datos, ya que al ser de 3.1 megapíxeles necesita codificar todos estos datos. Y adicionalmente este sensor que trae la cámara, ese sensor CCD, tiene unas especificaciones que lo ameritan como un estabilizador de imagen, como un geotagging, que ya ahorita lo vamos a ver, que es la forma en la cual las imágenes y los datos envían una información conforme al GPS. Y entonces en la descripción de los metadatos de la información normal de una imagen, que es pues el ancho, el tamaño, el peso, la resolución, entonces aparte de esa información se agrega entonces la latitud, la longitud y la ubicación precisa de dónde fue tomada esa foto. También esta cámara tiene algo particular, y es que tiene una aplicación de profundidad de campo extendida. Quiere decir que esta cámara es capaz de capturar en un paisaje una cantidad de detalles que no haría la 9220. Esta cámara tiene un zoom de 4x y la 9220 de 5x. Entonces continuamos
para explicar las líneas. Empezamos por la 1, que es una línea que no tiene conexión a ningún lado. La línea número 2 es una línea que lleva un voltaje específico designado para que funcione la cámara. Se llama 2.85 cam. Es un voltaje de 2.85 que deben de estar presentes en esta línea. Se encuentra con un condensador de 2.2 microfaradios y uno de 100 nanofaradios. Esta línea llega hasta el IC de Power y hace contacto en este condensador. Estas líneas me sirven para yo saber cuando tenga un problema de cámara, revisar los voltajes, y si en determinado caso fallara este voltaje, no lo tuviera la lectura, yo probaría continuidad desde el pin 2 hasta el condensador. Si hay continuidad, el problema está en algún condensador que pueda estar a tierra. Probaría si tienen corto. Si no tienen corto, entonces quiere decir que la línea que lo trae desde el IC de Power no está habilitada. Entonces pruebo continuidad desde aquí hasta la línea. Si no hay continuidad, esa sería la solución. Hago un puente desde aquí hasta acá, hasta este condensador. Si tiene continuidad de aquí a acá, estos condensadores están bien, inclusive los arranqué desconfiando de que están en corto, y sigue sin llegar ese voltaje, el IC de Power no está respondiendo y preciso esa línea debe estar dañada por debajo. Así él prenda y funcione todo normal, la línea que tiene que ver con la cámara no está funcionando. Entonces ahí tendríamos una única solución de resoldar el IC de Power, y en caso tal de no, tendríamos que arriesgarnos y el cliente autorizarnos que por el problema de la cámara tendremos que cambiar el IC de Power, y es algo complicado y riesgoso simplemente por la cámara. La pista 2, entonces la pista 3 es una línea que se llama el sensor de la cámara, y esto es el que habilita el encendido de la cámara. Por acá viaja un pulso el cual indica a la cámara para empezar a recibir las imágenes, y habilita al sensor de voltaje para que inicie el ciclo de envío de información. La línea número 4 es una línea de reloj de la cámara, por la cual ella se sincroniza con el procesador. La línea número 5 es una línea que se llama sensor CL, y llega entonces al microprocesador, que en este caso tiene un nombre que es el U1900. Es el que controla todo los registros que hace el módulo de la cámara. La línea número 6, que es la cámara sensor CDA, y acá es donde estas líneas que estamos viendo acá no las vamos a ver en el 9220, por lo mismo que explicábamos. Como el 9220 no tiene microprocesador de imagen, no tiene estas líneas, porque estas líneas es porque la cámara es de 3.1 megapíxeles y genera una información diferente, más ampliada de las imágenes que está recibiendo, y por eso estas líneas también cumplen la función del sensor que tiene que ver con el sensor de movimiento, estabilizador de imagen, que es el que, aunque movamos la mano cuando estamos tomando la foto, se nos mueva un poquito, temblemos cuando estemos tomando la foto, ese sensor hace una configuración y una aplicación para reducir ese efecto de movimiento. La línea 7 es una línea que va a tierra, la única línea que debe tener continuidad a tierra, entonces sería la línea 7. Si alguna de las otras líneas tiene continuidad a tierra, la línea está en corto, la cámara va a fallar, inclusive el teléfono se puede recalentar o no va a encender. También podrá quemar cámaras, en caso tal de que montemos cámaras y se dañen, alguna línea que pueda estar en corto puede generar eso. La línea 8 es una línea que se llama CAN CLK negativa, y es una línea que lleva unos pulsos del reloj hacia el ICP2 o microprocesador de imagen con la referencia U1900. Esos pulsos entonces son recibidos desde este circuito. Igual la línea 9
también tiene el mismo nombre, pero es la línea positiva de el ajuste de reloj, de la línea, el pulso de reloj de la cámara. Este lo envía entonces el microprocesador. Estos que vemos acá, que es también un pulso del reloj, ese sí lo envía directamente el procesador y entra también al microprocesador. La línea 10 es una línea de voltaje de 1.8 digital. Es un voltaje que conocemos ya, que está colgado a dos condensadores, uno de 1 microfaradio y el otro de 100 nanofaradios, y ahí lo vemos alimentando la cámara para que también funcione y en la extracción de datos. Esta línea que vemos acá entonces es una línea que entra también al microprocesador con la línea 12. Este sería entonces las líneas principales de la cámara, y aquí entonces en el microprocesador tenemos ya unas líneas que comparten información, como lo es la línea de 1.8 digital que alimenta estas dos resistencias, alimenta este condensador y este otro condensador, y alimenta estos otros dos condensadores, y estos puntos donde hay continuidad también tiene que haber ese voltaje. Yo voy a revisar en caso tal de que la cámara no me funcione y estén todas las continuidades bien. Ya suelto la cámara, ya probé que la cámara está bien en otro teléfono, miré que todos los voltajes llegan a los puntos de la cámara, que todos tienen continuidad. El siguiente paso es revisar el microprocesador. Le voy a revisar que los voltajes estén él va alimentado por estos voltajes de 1.8 digital, tienen que tener continuidad donde ya sabemos a este condensador. Si no está ese voltaje, yo lo puedo sacar ya sea de este condensador o lo puedo traer directamente desde este condensador que está cerca al IC de Power. Estas líneas que vemos acá, esta línea que se llama Flash Sync, es una línea que tiene que ver con la que determina la configuración del flash. Esta línea es la que determina si está en cámara o en video. Recordemos que cuando se activa la cámara, el flash solo dura unos microsegundos o dura unos segundos encendido, casi 3 segundos cuando hace el disparo, y esta línea que vemos acá, que está en conjunto con el IC de Power, es un pulso de sincronización que se le envía a él para decirle si necesita en modo flash o en modo antorcha. En modo antorcha es cuando nosotros encendemos el video y el flash queda encendido directamente. Esa pulsación se va por acá, queriendo decir que si me funciona todo pero no me funciona flash, el flash está bien, ya probé los contactos del flash están bien, ya probé el flash también está bien, pero la línea no me está activando o se quedó directo. Voy a probar que esto no esté sulfatado, que no se haya unido a tierra, que esté enviando una pulsación incorrecta. Esa sería entonces la línea de sincronización. Ya la línea que tiene que ver con TXN, es la línea que determina la señal de on-off, de encendido o apagado desde el procesador. Cuando yo estoy dentro de la cámara y yo quiero activar el flash, por acá sale un pulso al IC de Power para que después por estas líneas que tienen que ver con el flash se envíe ese pulso que envió el Flash Sync, el sincronizador de flash. Le dijo que iba a ser tomada una foto, entonces el procesador enciende el flash, da la orden de que se encienda, el IC de Power envía el voltaje a determinado tiempo. Si es para tomar una foto, entonces lo envía por unos segundos. Y aquí está entonces el plano de la 9220
Es diferente en cuanto al conector. Ya sabemos que la cámara es de 2 megapíxeles, por lo cual no va a necesitar un microprocesador de imagen, porque tampoco tiene algunas especificaciones y funciones que lo meritan. La cámara es una cámara básica, la cual captura una imagen y la envía por unas líneas, unos bus de datos hacia el procesador directamente, y que ya el IC Power simplemente habilita los voltajes para que ella pueda extraer y pueda dar vida, pueda funcionar y registrar esas imágenes. Entonces comenzamos diciendo que a diferencia del otro que tenía 12 contactos, este tiene 20 pines, y que el primero es un pin que ya conocemos ese voltaje, está alimentado por 1.8 digital, lleva unos condensadores de apoyo, uno de 100 nanofaradios y uno de 1 microfaradios, y que ya sabemos que ese voltaje sale de aquí, de este condensador que le envía el IC Power. La línea 2 es una línea que se llama CAN-N, es una línea de encendido de la cámara que la habilita el procesador, y apenas uno en la interfaz del teléfono le da a encender a la cámara, por acá se va un pulso, llega aquí a este borde de la cámara y habilita los voltajes y pone en marcha esa recopilación de información, por decirlo así. Entonces encendería el CCD, que es el sensor que captura esas imágenes. La línea 3 es una línea que se llama CAN CDA, y ya tiene que ver con líneas que procesan la información, procesan la imagen, y que llevan esa información hacia el procesador. Y acá entonces hay algunas alternativas para cuando ustedes le pasen. Estos planos son exclusivos, esto no se consigue nada igual en internet, por lo cual lo tienen que valorar mucho. ¿Y de qué sirve un plano de esto? Sirve en el caso tal de que usted dañe una pista, usted buscó por internet y solo encontró las continuidades más comunes, pero algunas continuidades no las consiguió y precisa esa la línea que le falta a usted. Entonces usted simplemente saca el plano del cual compró el curso, mira cuál es la línea que no tiene alguna lectura en voltajes, algún comportamiento, y ella debe de mantener algún comportamiento. Entonces yo voy a mirar si fue que se me arrancó el conector en alguna pista, si fue que le cayó humedad y se destrozó la pista. Yo voy a poder saber qué pista es y a dónde tiene continuidad. Por ejemplo, la pista 1, si se daña, la puedo hacer continuidad a algún condensador de estos. Si todos estos condensadores se dañaron y la pista también, yo voy a sacar voltaje desde el 1.8 digital, que es acá. La línea 2 se me dañó, ¿yo qué puedo hacer? En este caso la línea 2 va directamente al procesador. Si yo no la alcanzo a recuperar acá, no alcanzo a raspar, en la última clase damos algunas indicaciones de cómo recuperar algunas pistas. Si yo no la alcanzo, esta línea sí me puede dejar bloqueado, porque esta línea sale directamente desde el procesador. Si fue porque se rompió internamente, entonces yo voy a poder soldar aquí esta punta específica, voy a aplicar fluido y voy a tratar de resoldar si es que no está haciendo contacto. Si se ya se dañó internamente, ya tendría que ser un mago para hacer algunos trucos que hemos podido a veces hacer, y es meter un hilito acá abajo y soldar un hilo. Como está al borde del procesador, voy a poder hacer algún invento, pero ya eso depende la práctica que podamos tener. Simplemente les doy esa información como para que sepan que sí se puede hacer algo. Esta línea, si yo la pierdo, la puedo hacer continuidad desde la resistencia. Esta línea no la tengo, yo puedo continuar desde acá a la resistencia, y no tiene, hago un puente y recuperaría de nuevo la cámara. Esta llega a una resistencia de 2.2K y llegan también a un condensador de 47 picofaradios y se van al interior del procesador para llevarle esa información. La línea cuarta es una línea también de datos que llevan lo que está capturando el CCD, las capturas que está haciendo ese sensor.
y la llevan también al procesador y llegan a esta resistencia también de 2.K. Estas dos son dos resistencias, estos dos son dos condensadores no polarizados, polarizados, perdón. Todos los dos condensadores no polarizados llevan una lectura de 47 picofaradios, queriendo decir que uno de sus bordes va a tierra. Si ellos tienen continuidad, dañarían la línea y esa línea no estuviera enviando esos datos hacia el procesador y no funcionaría la cámara. Podría salir alguno de los errores famosos, que cierre las aplicaciones para poder funcionar. La línea quinta es una línea que llega aquí a una resistencia de 100K y esa resistencia en el otro borde tiene comunicación con el 1.8 digital. Ya sabemos de dónde poder sacarlo si aquí no está llegando el voltaje. La línea punto 6 no tiene conexión, la línea punto 7 es tierra, la línea punto 8 no tiene conexión, la línea 9 es la que ya hemos conocido anteriormente, es 2.85K, es un voltaje directamente habilitado desde el procesador, desde el IC de Power. Cuando el procesador lo ordena, el procesador es quien manda, es quien envía todo el funcionamiento, el que determina todo. Cada uno de los circuitos que estamos mirando son esclavos del procesador. El procesador acá, cuando yo en la interfaz activo la cámara, le envía un pulso que todo el teléfono está teniendo sincronización por este oscilador, que es el que está cada tantas fracciones de segundo, millonésimas de segundo, está enviando un pulso constante, y bajo esos pulsos se guían los procesadores. Si acá hay un pulso constante, entonces el procesador lleva una sincronización, lleva un pulso y sabe a qué determinado momento hay que activar una línea, hay que activar otra línea. Estos procesadores son capaces de hacer millones de funciones en un solo segundo. Entonces vemos que le envía la información y el IC de Power habilita ese voltaje y se lo envía a la cámara para que ella pueda funcionar. Estos voltajes que son exclusivos no los puedo sacar de ningún lado. El voltaje digital sí lo puedo sacar de cualquier línea que también sea digital. Por ejemplo, el 1.8 digital, si fallara, lo puedo sacar de acá, lo puedo sacar de acá y lo puedo sacar desde este condensador y desde todos los puntos que hemos visto. Cuando llegamos a la línea 10 no tiene conexión. Cuando llegamos a la línea 11, entonces vemos que es un voltaje 1.8 digital y está un condensador de 220 nanofaradios polarizado. Esta línea tiene continuidad con estas tres. La línea 12 ya es una línea, son estas cuatro líneas de acá, son cuatro líneas de datos y unos pulsos del reloj. Estas líneas llevan y envían información, pero ¿qué información llevan? Cuando por ejemplo el cliente quiere dar zoom, quiere acercar la imagen, por acá envía también datos, así como está recibiendo imágenes, envía datos y le envía al sensor CSD que quiere la imagen más cerca o la quiere más lejos, o si quiere algunos filtros los configura para poder ver algunas imágenes en un tono sepia, envejecido. Entonces todo eso lo hace el filtro y la forma en la que está cargando esos fotodiodos. Estas cuatro líneas entran directamente al procesador. Aquí vemos que esta línea llega a esta parte. Esta línea, si faltara, yo la voy a poder salvar porque hace continuidad por fuera del condensador. La línea gris también la voy a poder salvar porque hace continuidad fuera del condensador. Si esta línea no me está mandando un comportamiento acá, como hemos aprendido, entonces yo la puedo enviar desde aquí al procesador si no tiene continuidad. Si de aquí a acá hay continuidad y la línea sigue sin responder, es el procesador que se frisuró, se golpeó y la soldadura se pudo haber dañado o está en corto por debajo. Esta línea también la puedo salvar, llega a este lado, y esta otra línea también la puedo salvar, queriendo decir que en este caso no es como cuando vimos el curso 8520,
que habían pocas opciones para poderlo reparar. Aquí tenemos muchas opciones donde se nos pierde una pista. Tenemos casi que la mayoría de las pistas tienen opciones de poderse salvar. Ya seguimos para arriba y esta pista 16 es la pista negativa. En este teléfono 9223 pistas negativas, solo ellas 3 pueden dar continuidad a tierra. Si alguna más da continuidad, hay un corto y tengo que revisar qué está pasando. Esta línea que vemos acá es una línea que sale pero que está siendo alimentada o apoyada por esos condensadores. Es un condensador siempre grande, es un condensador de 10 microfaradios. Pocas veces vemos condensadores tan altos y los necesita esa cámara para tener un flujo permanente y que no pueda pasar nada en algún momento, que no vaya a haber un cierre inesperado. Si yo abro la cámara y vuelve y se cierra, si de pronto en algún momento voy a revisar estos condensadores si veo algo anormal, ya que estos condensadores están ahí ayudando a la línea de la cámara para que tenga un flujo de corriente constante. Ya sabemos que ellos se cargan de voltaje, están ahí con la carga, no hacen nada con ella, pero cuando hay una deficiencia, digamos si acá hay 5 voltios, 4 voltios, 3.8, siempre va a haber 3.8 ahí, y cuando falló, la línea empezó a disminuir y alimentar acá, a devolver el voltaje a la línea. Esta explicación la pueden buscar en mi canal de cómo se comporta un condensador. La línea 18 es la línea de pulso de reloj con la que se sincroniza la cámara por medio del procesador. Esta también la vamos a poder salvar. Llega aquí a una resistencia de 0 ohmios, una resistencia que tiene continuidad directa de lado a lado. La línea 19 no tiene conexión y la línea número 20 también es tierra. Entonces eso sería todo el funcionamiento de estas líneas. Con estos dos planos ustedes van a poder solucionar cualquier falla de cámara. Si es por líneas, por pistas, por comportamientos, van a poder salvar cualquiera con estos planos y con lo que usted ha aprendido. Los condensadores no dan continuidad, los condensadores no pueden tener corto a tierra. Los condensadores no me pueden, bueno, en algunos casos si yo mido y me da continuidad, me da una lectura por ambos lados igual, lo puedo soldar, probarlo afuera. Si se porta normal, ese no es el problema, alguna cosa está sucediendo en la línea y vuelvo y lo soldo normalmente. Las resistencias, depende de las resistencias, algunas si son a tierra no pueden tener continuidad porque enviarían ese voltaje a tierra. Recordemos que hemos visto algunas que son a tierra. Entonces con cualquier plano de esto yo voy a poder solucionar cualquier falla. Ya si usted me dice, no Carlos, la línea número 2 del 9220 no me está mandando ninguna lectura, entonces yo automáticamente le voy a decir que no va a haber solución, y eso usted ya lo sabía porque es la que sale directamente del procesador, y si usted no la resuelva o el cliente no la autoriza, tiene que pedir autorización que el teléfono le puede apagar. Bueno, aquí entonces vemos la diferencia de las dos cámaras. Ahí como miramos podemos ver que la cámara de arriba es la cámara del 9320, que es de 3.1 megapíxeles, y que la cámara de abajo entonces es la cámara del 9220, que es de 2 megapíxeles. Ahí vemos la diferencia del sensor CCD, que es el que captura las imágenes donde se refleja lo que está entrando por el lente y que lo convierte ya en información en bytes, en digitales, para enviarlo entonces en el caso del 9320 lo envía al ICP de la cámara. Es un circuito de programación en el cual estas imágenes son procesadas, ya que requiere un circuito por el cual se encargue de procesarlas y así enviarlo ya a la memoria principal para que nosotros podamos ya guardarlas o el teléfono las guarde de una forma digital. Toda esta información que genera la cámara con este sensor, en el caso de la 9320 entonces pasa ahí, y en el caso de la 9220, como es de 2 megapíxeles, no requiere de un circuito o de un microcontrolador que procese esa información, sino que va directamente al procesador. Entonces ahí vemos la gran diferencia del sensor,
que es el semiconductor sensible a la luz, y que capta la luz y transforma esas señales eléctricas en en imágenes, como lo miramos cuando estábamos explicando la clase del trackpad. Tiene casi la misma función, sino que aquí ya lleva un filtro, que es el que tiene un filtro especial que separa la luz, y es en tres colores: el rojo, el verde y el azul, y se utilizan en distintas proporciones para reproducir entonces la imagen o el espectro cromático. Entonces podemos ver que acá qué es lo que captura la imagen, y vamos a verlo, que esto es lo que logra ver la imagen o ese lente, y esa imagen que se está ahí reproduciendo, entonces la captura el sensor CCD y la convierte en información, en una serie de números de ceros y unos que posteriormente son procesadas y generan entonces una imagen que nosotros podamos ver cuando ya se almacene. Entonces ahí vemos la diferencia, y que también cuando ese sensor aumenta la cobertura o se aleja digitalmente, es lo que se produce el zoom. La cámara del 3220 tiene 4x, la cámara del 9220 tiene 5x, ya que como no tiene todo este mecanismo más complejo, puede ampliar un poco la imagen. Ya la cámara 9320 entonces tiene unas cualidades diferentes, tiene estabilizador de imagen, tiene geotagging, que es una aplicación en el proceso de agregar información geográfica en los metadatos de archivos de imágenes. Estos datos son las coordenadas, longitud y latitud de donde se tomó la foto, para posteriormente nosotros saber en qué lugar exacto fue donde registramos esa foto. Esas serían entonces las cualidades, y también tiene una cualidad que es la profundidad de campo extendida. La cámara del 9320 puede captar más detalles en una imagen a campo abierto, ya sea un paisaje, y esas cualidades la da el tipo de sensor que tiene CCD y el archivo que procesa esa información. Bueno, así sería la toma de lectura. En caso tal de que tengamos algún problema con la cámara, deben de haber unos valores ahí estipulados para que ella pueda funcionar. Entonces iniciamos por la línea 1. Es una línea que no tiene conexión. Primero voy a probar aquí que me esté marcando el voltaje, que esté conectada a la tierra bien. Y la línea 1 es una línea que no tiene conexión, no me va a mostrar ningún voltaje. Ya sabemos que aquí me muestra una lectura, pero en AC, que eso no tiene nada que ver con el voltaje que tiene el celular, es porque este es automático y trata de descifrar algún valor. Aquí vemos que hay 2.8 digital, 2.8 CAN, es un voltaje que envía el IC Power. Aquí en esta línea vemos que hay 1.8, esta línea es la línea 3 y es un voltaje que habilita el procesador para la lectura de estos datos. La línea 4 tiene 0.9 voltios. La línea 5 tiene 1.8. La línea 7, la línea 6 tiene 1.8. La línea 7 es una pista negativa. La línea 8 tiene 0.4 o 0.3. La línea 9 tiene 0.4 o 0.3, 0.2 también puede llegar a tener. La línea entonces 10 tiene 1.8 digital, que es el voltaje que envía el IC Power. Esta línea tiene 0.4, ahí vemos que cambia. Y esta línea acá, que es la última, la 12, tiene 0.3. Todas estas líneas que acabamos de medir, 0.3, 0.4, esos voltajes pueden variar. Esos voltajes pueden llegar hasta 2,
de 2 a 0,4 milivoltios, y ese sería la correcta lectura de voltaje. Esos voltajes tendrían que estar presentes para que la cámara funcione. Si no hay un voltaje de eso, la cámara me va a botar un error. Aquí vemos los pines. Los pines, si no están haciendo buen contacto, entonces los puedo ir levantando como explicamos en el video. Estos puntos son los que aseguran la cámara. Voy a cerrar la latica de afuera, la voy a tratar de cerrar para que ella pueda incrustarse bien. No la voy a dejar abierta para que la cámara no esté entrando y saliendo y genere algún error cuando vaya a tomar alguna fotografía. No voy a limpiar el conector, la cámara por la parte de arriba con alcohol o con thinner, porque la puedo dañar, la puedo manchar y el teléfono ya no capturaría la imagen y se dañaría. Tendría que más bien lavarla con agua destilada sin dejarle penetrar adentro al sensor CCD, sino que simplemente con un copito, con un hisopo, lo voy a poder limpiar en caso tal de que se haya manchado con agua o con humedad. Ya les queda de tarea, si pueden llegar a intentar hacer esto, que se me han manchado algunos lentes, se me han manchado porque algunas veces las han lavado con thinner y se daña el lente. Yo voy a poder hacer un intercambio. Si tengo una cámara dañada, voy a tratar de sacar con mucho cuidado el sensor CCD para no ir a generar un daño. Si lo saco con mucho cuidado, yo voy a poder cambiar este lente y la cámara seguirá funcionando sin ningún problema. Bueno, y ahí pueden observar el sensor, cómo va conectado al circuito que recoge esa información que él está procesando. Y ahí es donde yo les digo que sacándolo bien, si yo lo saco bien, aprendo a sacarlo por donde es, porque no le puedo meter la cuchilla por cualquier lado, ya que como vemos acá, él lleva unos circuitos y los puedo dañar. En uno de estos los dañé. Les iba a mostrar el ejemplo, pero no tengo más cámaras a la mano para poderlo hacer. Estos cablecitos van soldados al módulo del sensor, y la única espacio que tendré para quitarlo es por este sector para ensayar. Pero les digo la verdad, sí se puede, ya que esto es simplemente un lente y unos filtros, y el circuito que es importante es el sensor. Si esto se me mancha, yo puedo salvar la cámara consiguiendo otro lente que esté bueno, pero que la cámara no quiera responder, que el sensor no quiera responder. Cuando el sensor responda pero la imagen salga borrosa, voy a poder cambiar el lente. Pero ya tienen que practicar y mirar bien por qué zona es la que hay que retirarlo. Después de la primera desarmada de una cámara, van a saber por dónde, anotan en un papelito por dónde se puede retirar. Si es como la cámara tiene una guía, tiene un punto, si es por el lado izquierdo, por el lado derecho, si es por detrás, si es por delante, anotarían esa información y ya tendrían ese tip para poderlo realizar. Bueno, tenemos este teléfono que ha llegado porque sale error de cámara. No se puede iniciar la cámara, cierre las otras aplicaciones antes de reiniciar la cámara. Entonces, una revisión que vamos a hacer sería, entonces, lo primero que debemos de hacer es determinar si están los voltajes que deberían de permanecer ahí. Vamos aquí a colocar esta pinza a tierra para mirar los voltajes. Ya sabemos cómo medimos los voltajes. Vamos a probar aquí que esté tomando buena la lectura. Ahí está bien. Entonces, el voltaje de 2.85 CAN, que es un voltaje que viene programado solo para esta función, ahí lo vemos, 2.87, y está el otro voltaje de acá arriba que es 1.0
1.8 digital, y ahí lo vemos también presente. Entonces por voltajes no es, los voltajes están correctos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desconectar la cámara, y en este caso vamos a probar con otra cámara, porque los voltajes estarían ahí funcionando. Entonces vamos a hacerle presión hacia afuera por este lado y también por este otro lado. Vamos a hacerle presión para poderla sacar sin ir a dañar las guías. Ahí ya salió. Y otra cosa que podemos hacer es también limpiar la cámara por debajo con borrador de nata. La podemos limpiar con borrador de nata, porque cuando se sulfata deja de funcionar. Y también algo que podemos hacerle aquí a los contactos es que los podemos ir levantando uno por uno sin correrlos hacia los lados, solo hacia arriba, para que le hagan mejor presión a la cámara. Y vamos entonces a probar la otra cámara, a ver si esta falla es sencilla, no es nada complicado. Y volvemos a mirar la guía. Tenemos que mirar las ranuras que trae ese protector de arriba, que es el que asegura la cámara. Tenemos que fijarnos en la posición. Y acá nos tocaría de nuevo reiniciar el sistema para que pueda habilitar entonces esa cámara. Y en este caso es algo muy sencillo. Ahí vemos el teléfono funcionando. Simplemente era la cámara la que estaba generando ese error. Entonces, después de haber revisado los voltajes, ahí sí procedemos a desarmar la cámara y a revisar si es que no está haciendo contacto, si es que están sulfatados. Y ya vamos a mirar otro caso que también tenemos, a ver si ese sí es más complicado. Bueno, tenemos este otro ejemplo acá. Ya hemos revisado los voltajes y entonces hemos encontrado que aquí se encuentran los voltajes que debería haber ahí, que es de 1.8. Acá vemos la otra línea 1.8, acá también 1.8 y acá también 1.8. Y el voltaje de acá, aunque estos condensadores se ven feos, ahí está el voltaje 2.8. Sin embargo, voy a revisar si estos condensadores no tienen fuga de voltaje y si tienen un comportamiento normal. Entonces ya hemos diagnosticado algunas cosas y queremos que mientras usted va mirando el video de una analice para ver si está comprendiendo la clase. Voy a ir tomando una lectura y ustedes van a ver donde no está el voltaje que debería estar. Ahí estamos probando, hay un voltaje según el plano que les mostré ahorita. Aquí hay otro voltaje. Pero no, espere que se nos fue la tierra. Listo. Entonces analicemos los voltajes y de una van deduciendo cuál sería la falla. Probamos primero acá. Ahí hay un voltaje. Aquí hay otro voltaje. Aquí no aparece nada. Aquí tampoco aparece nada. Aquí no aparece nada. Acá aparecen algunos valores porque esto es automático, escanea, pero está en AC y este teléfono tiene voltaje alterno. Este es voltaje continuo. Tiene que cambiar como cuando le tomamos acá que aparece ese voltaje continuo directo. Entonces la línea que esta tiene una lectura. Esta no tiene ningún comportamiento. Así, esta tiene comportamiento. Esta no tiene. Esta sí tiene. Esta es tierra.
esta es no conexión, no tiene conexión. Aquí entonces hay un voltaje de 2.85. Aquí trata de identificar algo, pero no muestra ningún valor. Aquí sí muestra un valor, 0.9. Aquí muestra un valor y aquí muestra un valor. Entonces las líneas que no están teniendo un comportamiento es esta, la línea 3, 7, 8, la línea 9, la línea 10, la línea 10, la línea 9 y la línea 3 no están mostrando un voltaje y por eso no está funcionando la cámara. Que alcanzamos a ver por este lado que el teléfono le cayó humedad y esas pistas que vemos ahí no están haciendo contacto. Estas pistas están sulfatadas y no están soldadas a su base. Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar bien estos tres conectores, vamos a aplicar flux, vamos a soldar con el estaño y revisaríamos a ver si ya esta otra línea responde al tener un envío de datos, y si no, miraríamos a ver desde dónde le sacaríamos el puente a la línea 3, pero arreglemos estas que están aquí más fácil. Entonces vamos a mostrar entonces cómo vamos a reparar esta pista. Le vamos a aplicar flux. Primero voy a explicar qué es lo que está pasando. La pista, como la ven ahí, está desoldada la 1.8 y está desoldada esta otra línea de aquí arriba, que es una línea que entra al circuito que procesa la imagen y la envía al procesador. Entonces vamos a aplicarle flux. Esto, como lo ven usted, como quedó de listo, fue porque lo limpiamos con líquido Servicel, un líquido especial para reparar boas que nosotros distribuimos, y por eso entonces tenemos la pista lista para ser resoldada. Vamos a usar este estaño que es el más delgado, que es de 0.3 milímetros. Es el más delgado que hay en el mercado y es el ideal para trabajar la telefonía móvil. Vamos entonces a colocar nuestro cautín ahí sobre la pista. Vamos a esperar que se funda, que se caliente eso, y entonces vamos a tocarla con el cautín. Vamos a tocar ahí con la punta y vamos a derretirle estaño arriba para que entonces mirar cómo queda solucionada. La otra pista que tiene el problema es esta acá, y ahí vemos pues derecho, retocamos todos. Vamos a limpiar y vamos a ver cómo quedó esa pista, si ya hemos tenido solución. Entonces y ahí vemos entonces vamos a mirar si sí quedó soldada la pista. Todavía sigue sin estar soldada. Vamos a aplicar otro poquito de flux, que apliqué mucho y no alcanzaba a ver qué era lo que estaba haciendo. Y vamos a tratar de apuntarle a la base del... Ahí sí ya vemos que tomó estaño. Y ahora sí tuvimos solución y debería darnos continuidad a la línea 1.8. Si hemos logrado que tenga continuidad, ya está solucionado. De la parte de atrás
en el pin 3 a la parte que tiene que ver con el 1.8. Ahí vemos que sí, que tiene continuidad, y ya recuperamos la pista. Entonces volveremos a encender y a probar los valores a ver si ya los hemos corregido. Bueno, aquí vemos ya entonces cómo le hemos hecho la reparación, como lo explicamos ahí, y vamos a empezar. Para tomar la lectura tenemos que haber entrado al teléfono, al software, haberle habilitado entonces lo que tiene que ver con la cámara y dejarlo ahí para que nos habilite los voltajes y nosotros saber cuál es el voltaje fallando. Aquí vemos que hay el 0.2 voltios, acá está el 0.2 voltios, acá está el 1.8 digital. Aquí vemos que en esta pista no presenta ningún valor. Aquí vemos 0.2 voltios. Aquí no es tierra, aquí no tiene conexión. Aquí tiene el 2.85, acá tiene el 1.8, aquí el 0.9, el 1.8 y el 1.8. Entonces el único voltaje que no está sería el voltaje número 3. Ese voltaje es el que tiene que ver con la línea de el pulso positivo de la cámara. Entonces en este caso no está siendo habilitado, pero puede ser que por lo que no tiene conectada la cámara. Ya vamos a probar y miraremos si funciona sin esa línea. Y aquí vemos entonces ya el teléfono funcionando, leyendo, pues haciendo normal el registro de la imagen con una calidad buena. Y ahí vemos entonces la importancia de nosotros conocer el funcionamiento de todos los voltajes y todas las líneas que envían pulsos desde el procesador y desde el circuito que controla la cámara. Entonces vamos a revisar que cada una de ellas esté presentando el registro que nosotros le enseñamos. Estas cosas son experiencia e investigaciones de nosotros de Servicel Arauca, porque ni siquiera pudiendo leer el plano sabremos que esos voltajes, en la mayoría de los casos los voltajes que nosotros le enseñamos son investigaciones de nuestros planos, nuestros propios planos. Entonces por eso queremos compartir todo eso con ustedes para que lo puedan aprovechar al máximo. Bueno, y aquí queremos entonces terminar de explicar lo que estábamos diciendo ahorita con este teléfono cuando lo reparamos. Este fue el que le reparamos la línea de voltaje de 1.8 y la otra línea que tenía que marcar 0.2 voltios, pero que habíamos dicho que había una línea que no había conseguido el voltaje y que como nos funcionó la cámara, ahí lo vemos, inclusive vamos a tomar una foto y él la captura. Vamos a capturarla y ahí vemos que automáticamente la capturó. Entonces el teléfono está funcionando perfectamente su cámara, pero ojo que esa línea que dijimos que no estaba presentando ningún problema, ya que la cámara me salía bien, tiene una gran función y es a continuación la que les voy a explicar, y tiene que ver cuando yo voy a oprimir el flash. Entonces estén pendientes de lo que va a suceder. Cuando le doy a la cámara se activó el flash, pero mire lo que pasó, se activó el flash antes de que sucediera la recogida o la captura de imagen del sensor CCD. Y ahí vemos el error que se ha producido. El teléfono primero disparó el flash, luego la imagen se puso negra y ahora apareció de nuevo la imagen, pero no capturó la foto, ni la guardó, ni la tomó, porque se generó un error de captura y el procesador o el microcontrolador, el ICP, no fue capaz de tener información de esa imagen. Entonces esa línea que nosotros dijimos que tenía un nombre, que es el pulso de reloj positivo de la cámara, vemos la importancia de cualquiera una de esas líneas. Esa línea es la que va aquí en este punto, en el microcontrolador, en el punto de acá donde mostrábamos en la imagen.
y que entonces va a la pista 3. Lo voy a soldar y vamos a ver lo que pasa a continuación. Bueno, aquí ya lo hemos soldado y ahora entonces vamos a probar que ahora sí captura la imagen. Y va a estar sincronizado con el pulso del reloj, que ahora sí está conectado. Vemos que ahora sí capturó la imagen y no hubo ningún problema y la guardó, porque el teléfono, esa línea que le soldamos o que le faltaba, se llama la línea clock positiva de la cámara, y es la que con los pulsos del reloj que envía el cristal de cuarzo, el oscilador que envía una frecuencia hacia el procesador, ese procesador envía una línea a ese cristal, a ese microprocesador al que vemos acá, y él está siendo controlado por eso, y él envía y sincroniza esas señales. Por eso, con este ejemplo que pasó hoy, un ejemplo muy completo de un error de una cámara, teníamos 3 problemas: 2 líneas que no estaban botando el voltaje y esta otra que tampoco tenía su comportamiento, y que luego que la hemos solucionado, ahora entendemos realmente de primera mano cuál es el funcionamiento de la línea clock. Es una línea, un pulso del reloj que sincroniza el procesador y sincroniza cualquier circuito que esté esa línea entre ellos. Es como el que indica el tiempo en el cual debe funcionar cualquiera una de sus cosas que tiene que realizar, cualquiera uno de sus mecanismos o transferencia de datos están controlados por esa línea. Bueno, y para cambiar el conector, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a proteger la zona de abajo, porque acá lleva el sensor de la luz, el que indica cuando el teléfono está prendido, y también lleva el sensor de proximidad y no lo podemos dañar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a protegerlo con una capa de papel aluminio, de tal manera que nos proteja el conector por debajo, porque es muy sensible al calor, y vamos a darle calor. Vamos a aplicarle flux. Si le aplicamos mucho flux, tenemos que lavarlo cuando lo vayamos a soldar en la otra hogar. Ya sabemos que estos conectores los tenemos que sacar de un lado para otro, porque no se consiguen nuevos. Y ahí hemos conseguido el conector. Después que lo hemos sacado, igualmente siempre, como es tan delgadita la parte de abajo, de pronto se va a quedar pegada en el papel, pero de que saquemos el conector como lo vemos ahí totalmente completo, no va a haber ningún problema, porque lo podemos soldar. De que no se nos dañe ninguna pista, no hay ninguna dificultad. Lo que podemos hacer son 2 cosas para volverlo a fijar ahí. Vamos primero, si queremos, vamos con el cautín
a retocar cada uno de los puntos con el objetivo o con el deseo de que la soldadura esté más alta y que el teléfono, cuando se descargue el conector, entonces no haya ningún problema y se solde rápidamente. Entonces voy a retocar cada una de las pistas que quede un poquito más alta. Podemos aplicar otro poco de flux, otro poquito. Y ahora sí vamos a volver a soldar el conector. Entonces miramos que entre sin ningún problema. Miramos que nada obstaculice. A estas pistas de acá les recomiendo que le echen que quede sobresalido el estaño sin que quede muy alto, que no quede muy alto porque se unirá con el otro, pero sí les recomiendo porque en esta hogar de prueba no tengo el vibrador, pero a ustedes les va a quedar difícil porque ahí está el vibrador. Entonces si no les queda bien soldado, va a ser difícil meter el cautín ahí delgado, va a ser un poco complicado soldar esas pistas. Por eso les recomiendo, si hay cambio de conector, aunque todavía no me ha tocado, pero les doy esa indicación. Si me ha tocado reconstruir algunas pistas o volver a soldar, pero el mismo conector. Volvemos entonces a calentar, y acá podemos hacer algo, podemos colocar algo pesado sobre el conector para que lo baje. Podemos poner algo pesado, algo más pesado que estas pinzas, puede ser una tuerca pesadita, y con eso no vamos a estar moviendo el conector y de pronto ir a correr alguna pista. O si queremos entonces lo bajamos. Recuerde, por debajo no le va a hacer tampoco mucha presión porque si no lo dañaría. Ahí se soldó. Y ahora voy a aprovechar esa temperatura, como siempre lo hacemos, para darle rápido con nuestro cautín y aprovechar que todavía la temperatura está ahí elevada, para soldar al menos mejor estos conectores que llevan más calor. Si quiero retoco las pistas, aunque veo que me quedaron bien soldaditas. Ya vamos a mirar ahorita con el microscopio. Retoco cada uno de los puntos antes que se enfríe. Y acá era donde les decía que tiene que haber soldadura alta, porque después entonces no será difícil soldarlo ahí. Sin embargo, si les da espacio y si en algún caso les toca tener más prioridad con la cámara que con el vibrador, entonces si el cliente determina y la única solución es quitar el vibrador para soldar bien esos contactos, el cliente decidiría si se queda sin vibrador y le damos solución a la cámara. Ahora vemos ahí que el conector nos quedó bien soldado, y que este conector se salvaría para poder hacer funcionar la cámara. Ahí vemos todas las pistas quedaron soldadas, y el conector, aunque está roto por debajo, eso no importa porque la cámara va a entrar sin ningún problema. Y va a hacer los contactos normales por debajo. Ahí vemos, lo importante es que cada uno de los puntos haga contacto por debajo.
Ahí los vemos que están funcionando todos normales, todos están haciendo contacto con la cámara, aunque esta parte de acá no esté, y en la mayoría de los casos se va a dañar porque es muy delgada y no aguanta alta temperatura, y necesitamos alta temperatura para poder desoldar esos pines. Ahí la vemos, y así sería el cambio. Con esas explicaciones que le hice, ustedes mejorarán la técnica o la ajustarán ya al método de trabajo ustedes.